¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. El lago Natron en Tanzania es conocido por sus aguas de color rojo sangre y su capacidad para calcificar a los animales que mueren en él. El agua es altamente alcalina de pH superior a 10 y rica en sales, lo que lo hace mortal para la mayoría de los animales. En la ciudad de Sault Ste. Marie, Ontario, Canadá, es ilegal que un árbol suba a la cima de un poste de teléfono o que lo haga una persona. El estatuto original era tan ambiguo que se interpretó de manera literal, por lo que si ve un árbol escalando un poste con ambición, llame a las autoridades. El chiste legal es que no se puede usar el poste de teléfono como medio de apoyo para la escalada. El hielo de la Antártida, con una antigüedad de miles de años, se ha vuelto un ingrediente gourmet muy codiciado por los productores de bebidas de lujo en Japón. Se utiliza para enfriar whisky y otras bebidas espirituosas, no solo por su pureza prístina, sino porque, al derretirse, produce un sonido distintivo de crepitar mientras las burbujas de aire antiguo estallan, añadiendo una experiencia sensorial única. El lanzamiento de atún tuna toss es un deporte que se celebra en Port Lincoln, Australia, donde los atletas compiten para lanzar un atún muerto de 10 kilogramos lo más lejos posible. El evento, que se lleva a cabo anualmente, requiere una combinación de fuerza bruta y técnica de giro para evitar que el pescado resbale de las manos, siendo un espectáculo que huele definitivamente al mar. La banda de rock Queen tiene la distinción de tener un álbum en las listas de popularidad del Reino Unido durante más tiempo que cualquier otro artista. Su compilación Queen's Greatest Hits 1981 ha pasado la asombrosa cantidad de más de 1,000 semanas, o casi 20 años, en la lista de álbumes del Reino Unido, demostrando la atemporalidad de su música. El pintor Salvador Dalí tenía una mascota inusual, un ocelote domesticado llamado Babou. Dalí era conocido por llevar a Babou a pasear en público, incluso a restaurantes de lujo en Nueva York. En una anécdota, cuando Babou arañó muebles, Dalí le dijo al dueño del restaurante que Babou era un gato doméstico ordinario pintado con un patrón de ópalo, una excusa tan surrealista como su arte. El 14 de febrero, aunque es conocido como el Día de San Valentín, Bulgaria celebra el Día de Trifon Sarezan, o Día de los Podadores de Viñedos. Este día honra a San Trifón, el patrón de los viticultores, y se celebra con rituales que incluyen la poda simbólica de las vides, asegurando una cosecha abundante. Es una hermosa excusa para celebrar con vino. El equipo más antiguo de fútbol profesional aún en existencia es el Sheffield FC de Inglaterra, fundado en 1857. El club es reconocido por la FIFA y la FA, Asociación Inglesa de Fútbol, como el club de fútbol más antiguo del mundo, y jugó un papel crucial en la codificación de las reglas modernas del CUSA. Deporte. El Monte Chimborazo en Ecuador es el punto más alejado del centro de la Tierra. Aunque el monte Everest es el más alto sobre el nivel del mar, el Chimborazo gana debido a la forma no perfectamente esférica de la Tierra, un esferoide oblato que se abulta en el Ecuador. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en otorgar el derecho de voto a las mujeres, liderando el movimiento sufragista internacional de una manera inesperadamente temprana. Este logro se produjo después de años de intensa campaña por parte de las sufragistas, en particular Kate Shepard. Si la Tierra fuera del tamaño de una manzana, la atmósfera que la rodea sería más delgada que la piel de esa fruta. Esto pone en perspectiva la delicadeza y fragilidad de nuestra atmósfera. A pesar de su delgadez, esta capa atmosférica es esencial, ya que contiene el oxígeno que respiramos. Nos protege de la radiación solar dañina y nos mantiene a una temperatura habitable, demostrando su increíble eficiencia. Las Islas Malvinas o Falkland Islands son el hogar de 5 especies diferentes de pingüinos: el rey, el gentó, el macaroni, el rockhopper y el magallánico, superando con creces la población humana.
Los pingüinos, que son las verdaderas superestrellas demográficas de las islas, atraen a miles de turistas anualmente. Los primeros robots aspiradores Roomba, lanzados a principios de los años 2000, tenían un problema peculiar. Algunos propietarios reportaron que los robots, al encontrar excrementos de mascotas, los esparcían por toda la casa antes de apagarse. Esto llevó a que, cariñosamente, la comunidad les diera el nombre de robots pintores, especializados en arte abstracto con materiales orgánicos, haciendo un desastre épico y muy costoso de limpiar. El envasado de alimentos en latas de hojalata fue inventado a principios del siglo XIX por Peter Durand, un inventor británico, como una forma innovadora de conservar alimentos para la Marina Real. Sin embargo, el abrelatas no se inventó hasta 48 años después, en 1858, en EEUU. Durante ese periodo, las instrucciones de la lata simplemente indicaban a los consumidores que usaran un cincel y un martillo para abrir la lata. El personaje de Gollum en la trilogía de El Señor de los Anillos fue pionero en el uso de la captura de movimiento en tiempo real para un personaje de alto perfil. El actor Andy Serkis tuvo que usar un traje especial y realizar las escenas junto a los otros actores, lo que significaba que la interacción y el rendimiento eran genuinos, incluso cuando Gollum era solo un hombre en un traje ajustado. El compositor minimalista John Cage es famoso por su obra 4:33, 4 minutos y 33 segundos, en la que los músicos no tocan ningún instrumento. El silencio percibido no es el punto central. La música es, en realidad, los sonidos ambientales que se producen durante ese tiempo, la respiración del público, el ruido de la calle, etc., desafiando la definición tradicional de la música. La famosa pintura La Ronda de Noche de Rembrandt es técnicamente un nombre incorrecto. El nombre original es La Compañía de la Guardia Cívica de Frans van Inkock y Willem van Ruitenburg. El nombre se popularizó porque el cuadro, al estar cubierto con barniz sucio durante años, parecía que la escena tenía lugar de noche, pero después de la restauración, se reveló que la escena ocurre a la luz del día. El nombre del sistema operativo Android se eligió como un homenaje al apodo del cofundador de la empresa, Andy Rubin. Rubin era conocido entre sus compañeros de trabajo en Apple como Android debido a su pasión por la robótica y los androides, lo que demuestra que los nombres de las tecnologías a menudo tienen un origen personal. El juego de la pelota mixteca es un antiguo deporte mesoamericano que aún se juega en algunas regiones de México. Utiliza una pelota de caucho natural de 4 kilogramos que los jugadores golpean con un guante rígido y pesado que puede pesar hasta 7 kilogramos, lo que requiere una fuerza y resistencia enormes. Durante el período de la peste bubónica en la Edad Media, los médicos a menudo usaban máscaras con forma de pico de pájaro que se llenaban de hierbas aromáticas y especias fuertes, como lavanda o menta. El pico servía para filtrar los malos olores, aunque en realidad el traje completo ofrecía cierta protección por cubrir el cuerpo. El llamado Gran Incendio de Boston en 1872 fue uno de los mayores desastres urbanos en la historia de EEE. Destruyó 776 edificios y quemó 65 acres de terreno en el centro de la ciudad. Lo más sorprendente es que se cree que el incendio fue causado por un caballo que tiró una farola de gas en un granero. El rey Jorge I de Gran Bretaña, que reinó desde 1714, fue el último monarca británico nacido fuera del Reino Unido. Nació en Hannover, Alemania, y curiosamente hablaba poco inglés. Se comunicaba con sus ministros en una mezcla de latín y francés. Su desconocimiento del idioma y la cultura británica influyó en su decisión de delegar gran parte del poder en sus ministros, fortaleciendo el papel del primer ministro. El bosque de piedra de Tsingy de Bemaraha en Madagascar es una reserva natural con un paisaje de agujas kársticas de piedra caliza, conocidas como Tsingy, que se elevan cientos de metros de altura.
Estas formaciones afiladas y erosionadas hacen que la exploración sea increíblemente peligrosa y han dado lugar a un ecosistema único de animales que han evolucionado para vivir solo en ese terreno inaccesible. En el estado de Oregón, existe una ley que establece que no se puede silbar bajo el agua. Aunque la ley parece ridícula, la explicación más simple es que es físicamente imposible para un humano silbar bajo el agua. El nombre de la galleta Oreo sigue siendo un misterio. Las teorías varían. Algunos dicen que proviene de la palabra griega para montaña Oreo debido a su forma original, mientras que otros sugieren que es una mezcla de las R de cream y las O de chocolate. La tradición de comer 12 uvas a medianoche en Nochevieja, una por cada campanada, se popularizó en España a principios del siglo XX. La historia más aceptada es que los viticultores de Alicante idearon esta campaña en 1909 para vender un excedente de uvas de la cosecha, convirtiendo un problema de mercado en una querida costumbre nacional. El guitarrista Eddie Van Halen popularizó la técnica de tapping con 2 manos, donde ambas manos tocan la guitarra en el diapasón, como se escucha en la canción Eruption. Él solía tocar esta técnica en conciertos dándole la espalda al público porque temía que otros guitarristas se la copiaran. Aunque no fue el inventor, fue el que la llevó al mainstream del rock. El juego de ajedrez humano es un evento tradicional en Marostica, Italia, que se celebra cada 2 años en la plaza del pueblo. Los habitantes, vestidos con trajes de la época medieval, actúan como las piezas del ajedrez, moviéndose según las órdenes de 2 jugadores de ajedrez que dirigen la partida desde un balcón. Los pelos de una pelota de tenis felt no están ahí solo por estética. Esta capa de material de lana y nylon tiene un propósito aerodinámico fundamental. El pelo ralentiza la pelota, haciéndola jugable, y también permite que los efectos como el top spin influyan más en su trayectoria, haciendo del tenis un juego de alta habilidad y no simplemente de fuerza bruta. Los vikingos solían usar algo llamado piedra solar, posiblemente un tipo de calcita o espato de Islandia para navegar. Incluso en días nublados o cuando el sol estaba por debajo del horizonte, la piedra solar podía despolarizar la luz, permitiendo a los marineros determinar la posición del sol. El disco de Festos, un artefacto arqueológico único de la civilización minoica Creta, es un disco de arcilla cocida, datado alrededor del 1700 a.C. Está cubierto en espiral con impresiones de símbolos desconocidos. Es el único ejemplo conocido de este tipo de tipografía móvil antigua, pero el texto nunca ha sido descifrado y su propósito sigue siendo un misterio. La Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España, alberga el edificio más alto de Europa. Es un complejo arquitectónico futurista diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela. Sin embargo, los arquitectos tuvieron que lidiar con problemas inesperados después de la construcción, como azulejos que se caían, goteras e incluso un diseño tan brillante y blanco que reflejaba la luz solar de manera muy intensa, lo que hizo que fuera menos práctico de lo que parecía. El famoso pastel Sacher-Torte de Viena, Austria, fue inventado por un aprendiz de pastelero de 16 años llamado Franz Sacher en 1832. El príncipe Clemens von Metternich le había encargado a su chef de la corte que creara un postre especial para sus invitados, pero el chef cayó enfermo. El joven Sacher intervino y su creación se convirtió en el pastel de chocolate más famoso de Viena. El género musical del reggaetón tiene raíces profundas que se remontan a los años 70 y 80 en Panamá y Puerto Rico. El dembow, el ritmo base inconfundible del reggaetón, proviene de la canción de dancehall de 1990 Dembow de Shabba Ranks. Este ritmo fue sampleado y transformado por productores panameños y puertorriqueños para crear la base rítmica de un nuevo género que dominaría la música latina. El artista francés Claude Monet, el padre del impresionismo, sufrió de cataratas avanzadas en sus últimos años de vida, lo que afectó significativamente su percepción del color.
Sus últimas obras, especialmente las que pintó después de 1912, muestran un cambio hacia tonos más rojos y marrones, ya que el cristalino de su ojo, afectado por las cataratas, filtraba los tonos azules. El hockey subacuático Octopush es un deporte jugado en el fondo de una piscina, inventado por la Marina Real Británica en la década de 1950 para mantener a sus buzos en forma. Los jugadores usan snorkel, aletas y un palo corto para empujar o pasar un disco pesado por el fondo de la piscina hacia la portería del equipo contrario. Los antiguos egipcios eran tan devotos de sus gatos que matar a uno incluso accidentalmente era un delito capital, castigado con la pena de muerte. Cuando un gato familiar moría, los miembros de la casa a menudo se afeitaban las cejas como señal de luto, un período que podía durar hasta que sus cejas volvieran a crecer. El llamado Ejército Perdido de Cambises es una leyenda histórica que relata la desaparición de un ejército persa de 5.000 soldados enviados por el rey Cambises II en el 524 a.C. Según el historiador griego Heródoto, la fuerza fue enviada a Oasis de Sigua en Egipto para destruir el oráculo de Amón, pero una tormenta de arena masiva los engulló en el desierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos desarrolló la bomba murciélago Bat Bomb, un proyecto secreto para lanzar miles de murciélagos con pequeñas bombas incendiarias de napalm adheridas a ellos sobre las ciudades japonesas. Afortunadamente nunca se usó en combate, siendo uno de los planes de guerra más extraños y fallidos. Los volcanes pueden producir rayos volcánicos o tormentas sucias, dirty thunderstorms, durante una erupción. Este espectacular fenómeno eléctrico se genera por la fricción de fragmentos de roca, ceniza y hielo en la columna de humo y ceniza. La separación de cargas crea una poderosa electricidad estática que se descarga en forma de rayos. Existe una ciudad en el estado de Michigan, llamada Hell Infierno, y los residentes han adoptado su nombre con humor. Se puede ser alcalde por un día por una pequeña tarifa, y la ciudad aprovecha el nombre para eventos turísticos. El origen del nombre es incierto, pero la teoría principal es que los primeros colonos al salir de un carro de heno dijeron: "Esto es como el infierno". El muro de Adriano en el norte de Inglaterra no fue construido para mantener a los escoceses fuera, sino para marcar y defender la frontera más septentrional del Imperio Romano contra las tribus no romanizadas de Caledonia, actual Escocia. El muro se extendía por 117 kilómetros de costa a costa, y se tardó al menos 6 años en construirlo. El buzkashi es el deporte nacional de Afganistán y se juega a caballo. Los jugadores compiten por llevar la carcasa de una cabra o un ternero decapitado y sin cabeza hasta un círculo de puntuación. Es conocido por ser un deporte extremadamente rudo y a menudo violento, que puede involucrar a cientos de jinetes compitiendo en un frenesí por la posesión de la pelota de carne. Existe un punto en el Océano Atlántico Sur conocido como la Anomalía del Atlántico Sur AAS. Es un área donde el cinturón de radiación de Van Allen está inusualmente cerca de la superficie de la Tierra. Esto resulta en una radiación espacial más intensa a baja altitud. Y los satélites, incluyendo el telescopio espacial Hubble y la EEI, tienen que apagar sus instrumentos o tomar precauciones especiales al pasar por esta región para evitar daños. Las bolitas de Klerksdorp son misteriosos objetos esféricos y ovalados que han sido extraídos de depósitos de pirofilita de 3.000 millones de años en Sudáfrica. Tienen finas ranuras alrededor del centro y están hechas de materiales duros como hematita y wollastonita. Aunque los geólogos las consideran formaciones naturales, algunos sugieren que son artefactos prehistóricos creados por una inteligencia extinta. El gran incendio de Chicago de 1871, que destruyó gran parte de la ciudad y mató a unas 300 personas, es legendariamente atribuido a la vaca de la Seora.
O'Leary, que supuestamente pateó una linterna en un granero. Sin embargo, investigaciones posteriores han arrojado serias dudas sobre esta historia, que fue probablemente un chivo expiatorio conveniente. Los machos de la jirafa a menudo realizan un acto conocido como flemen para probar la orina de una hembra y determinar si está lista para aparearse. El humor reside en que, para hacerlo, el macho debe extender su cuello, oler el orín y luego curvar dramáticamente su labio superior en una expresión que hace parecer que acaba de oler la cosa más asquerosa del planeta. A pesar de que es un paso crucial en el cortejo. La nuez moscada es una especia común, pero en grandes dosis, generalmente más de 5 gramos, puede actuar como un psicotrópico, causando alucinaciones, náuseas y un estado de confusión mental que puede durar varios días. Este efecto se debe a la presencia de miristicina, un compuesto natural. En Japón existe un fenómeno llamado hikikomori, que describe a personas, a menudo jóvenes, que se aíslan socialmente por completo, permaneciendo en sus casas durante meses o incluso años. Este comportamiento extremo de reclusión social se atribuye a una combinación de presión social, miedo al fracaso y el rápido ritmo de la vida moderna. La escena de la tormenta, en la película El Padrino 972, se consiguió utilizando efectos prácticos en lugar de CGI. El director Francis Ford Coppola quería una sensación visceral de lluvia intensa, por lo que el equipo de producción vació miles de galones de agua de grandes tanques sobre el set. La canción Happy Birthday to You fue una de las canciones con copyright más valiosas y disputadas de la historia. Fue originalmente escrita por dos hermanas estadounidenses, Patty y Mildred Hill, en 1893, con la letra Good Morning to All. El copyright fue propiedad de Warner Chappell Music, que cobraba regalías por su uso público hasta 2015. La famosa figura de la harina Aunt Jemima Tía Jemima ha pasado por un rediseño de marca importante en 2021 debido a su origen en los estereotipos raciales. La marca, que existe desde 1889, fue criticada por basarse en el estereotipo de la mami esclava y servicial. Quaker Oats cambió el nombre y el logotipo a Pearl Milling Company para reflejar la sensibilidad social moderna. Existe un tipo de objeto cósmico llamado planeta errante o planeta huérfano que no está ligado gravitacionalmente a ninguna estrella y vaga libremente por la galaxia. Se cree que estos planetas fueron expulsados de sus sistemas solares originales durante interacciones gravitacionales. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto militar en 1838 entre México y Francia. El conflicto comenzó cuando un pastelero francés en la Ciudad de México, Remontel, exigió una compensación a su gobierno por los daños causados a su pastelería durante los disturbios civiles mexicanos. La popularidad de la zanahoria naranja brillante se remonta al siglo XVII en los Países Bajos. Se cree que los agricultores neerlandeses cultivaron y popularizaron variedades mutantes de zanahoria que originalmente eran púrpuras, amarillas o blancas para honrar a la Casa de Orange, la dinastía gobernante. En gran parte de la cultura de Medio Oriente y la India, es una gran descortesía ofrecer o recibir cualquier cosa con la mano izquierda. La mano izquierda se asocia tradicionalmente con la higiene personal, limpieza después de ir al baño y se considera impura. En la historia de existió un sistema postal poco ortodoxo conocido como el correo de los niños Kids Mail. A principios del siglo XX, debido a que no había prohibiciones de peso, las familias llegaron a enviar a sus propios hijos por correo para visitar a sus abuelos. Aunque parezca una broma, esto era legal. Los niños se enviaban con sellos adheridos a su ropa o a sus pequeños paquetes. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército británico utilizó a miles de canarios en las trincheras para detectar la presencia de gases venenosos como el monóxido de carbono y el cloro. Estas aves eran altamente sensibles a los gases.
caían de sus perchas antes de que los soldados notaran el peligro, actuando como un sistema de alarma biológico. El azúcar no es considerado un aditivo en el pan de centeno tradicional alemán. Históricamente, en Alemania, los panes más comunes centeno y trigo integral se elaboraban con levadura natural y sin azúcares añadidos, por lo que el azúcar se percibe como una forma de acelerar el proceso. El personaje de Ronald McDonald fue prohibido en partes de EU, el Reino Unido en la década de 2010. La razón principal es que el uso de payasos se consideró éticamente inapropiado para comercializar comida rápida a los niños, citando una preocupación creciente por la obesidad infantil y el factor miedo que los payasos generan en muchas personas coulrofobia. En Japón existe una tradición social llamada giri. Se refiere a la obligación social, no solo de devolver un favor, sino de mantener el respeto hacia la sociedad y los superiores. El giri puede ser tan complejo que dictamina cómo se debe reaccionar ante una situación embarazosa en público, o el tipo de regalo que se debe comprar a un compañero de trabajo en función del estatus. Los antiguos constructores de pirámides egipcias no eran esclavos, como a menudo se representa en la cultura popular y el cine. Eran trabajadores calificados, pagados y respetados, lo que demuestra la complejidad social de la construcción. Las evidencias arqueológicas sugieren que recibían atención médica y eran enterrados cerca de las propias pirámides, lo que indica un estatus social que contrastaba fuertemente con la idea de la mano de obra forzada. La sensación de escalofrío o piel de gallina tiene un nombre científico, piloerección, y es un reflejo vestigial heredado de nuestros ancestros peludos. Originalmente, este reflejo hacía que el pelo corporal se erizara, atrapando una capa de aire aislante para calentar el cuerpo, o haciendo que el animal pareciera más grande para asustar a los depredadores. Existe una cascada submarina, o cascada ilusoria, frente a la costa de la isla Mauricio, que se puede ver desde el espacio o en imágenes satelitales. Este fenómeno es en realidad un efecto óptico creado por los depósitos de arena y cieno que corren por el borde de la plataforma continental hacia las profundidades del océano, pareciendo que el agua cae en picada. La ciudad de Rome, Georgia, tiene una estatua de un lobo y sus cachorros, que es una réplica de la famosa estatua de la loba capitolina de Roma, Italia. Sin embargo, debido a un error de traducción en la placa, la estatua fue nombrada incorrectamente durante años en honor a Rómulo y su hermano Raimundo, en lugar de Remo, un error histórico que hizo reír a la comunidad italiana. En muchos restaurantes de ramen en Japón, es una señal de aprecio y disfrute del plato hacer un fuerte sonido de sorbido al comer los fideos. Se considera que el sorbido vigoroso enfría los fideos calientes y permite al comensal saborear los aromas del caldo mientras come, aunque esta costumbre puede resultar chocante para los visitantes occidentales, es un signo de cortesía. El primer disco duro Hard Disk Drive comercial fue el IBM 305 Ramac en 1956. Tenía un enorme tamaño físico, similar a dos refrigeradores grandes. Su capacidad de almacenamiento era de solo 5 MB. A pesar de su diminuta capacidad para los estándares actuales, fue un avance monumental en el almacenamiento digital, pesando más de 1 tonelada. Las líneas de Nazca en Perú, enormes geoglifos excavados en el suelo del desierto, siguen siendo un misterio en cuanto a su propósito exacto. Las figuras, que incluyen monos, arañas y colibríes, son tan grandes que solo pueden ser vistas completamente desde una perspectiva aérea. Las teorías van desde calendarios astronómicos gigantes hasta rutas rituales. El alcohol no calienta tu cuerpo, de hecho, puede hacer lo contrario. El enrojecimiento que sientes es causado por la dilatación de los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel. Esto te da una sensación momentánea de calor, pero en realidad está desviando el calor de tu núcleo interno.
lo que puede ser peligroso en climas fríos. El Quidditch Muggle, basado en el deporte de la saga Harry Potter, ha evolucionado hasta convertirse en un deporte real y competitivo jugado en ligas universitarias y torneos internacionales. Los jugadores deben correr con una escoba entre las piernas en todo momento, a pesar de no volar, y evadir las Bludgers bolas de dodgeball, mientras intentan anotar con la Quaffle Volleyball. El juego tiene incluso una snitch humana. Durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra, se implementó un impuesto a las ventanas, basado en el número de ventanas de una casa. Cuantas más ventanas, más alto era el impuesto. Esta ley llevó a muchos propietarios de viviendas a tapiar sus ventanas existentes para evitar pagar impuestos, lo que resultó en una disminución de la luz natural y la ventilación. En la frontera entre Chile y Argentina se encuentra el Ojos del Salado, que no solo es el volcán activo más alto del mundo, con una altura de 6.893 metros. También alberga el lago más alto del mundo, a 6.390 metros sobre el nivel del mar. La presencia de este lago de cráter en un entorno tan extremo, donde la evaporación supera a las precipitaciones, es una maravilla hidrológica. Existe un puente en Japón llamado Eshima Ohashi, que es tan empinado que a menudo es apodado la montaña rusa de los puentes. El puente fue diseñado con esta pendiente extrema para permitir que los barcos de gran calado pasen por debajo. En los Juegos Olímpicos, el tiro al plato solía utilizar palomas reales. Esta práctica fue prohibida después de los Juegos Olímpicos de París 1900. La crueldad hacia los animales provocó la indignación pública, lo que llevó a que el deporte adoptara objetivos de arcilla lanzados al aire, conocidos como palomas de arcilla, que se utilizan hoy en día. La ciudad de Pechora, Rusia, es el sitio de una inusual anomalía térmica o lugar caliente. En medio de la fría tundra siberiana, se descubrió una zona donde la tierra permanece descongelada durante el invierno, a pesar de las temperaturas bajo cero, debido a una fuente subterránea geotérmica de calor anómala. Este fenómeno crea un microclima donde crecen plantas inusuales para la región y atrae a animales y científicos por igual. El dulce conocido como algodón de azúcar cotton candy fue inventado por un dentista. El Dr. William Morrison, junto con un pastelero, inventó una máquina para hacer hilo de hadas en 1897. El objetivo no era necesariamente la salud dental, sino la innovación en el procesamiento del azúcar. La famosa medalla Copley de la Royal Society de Londres fue otorgada a Benjamin Franklin y James Cook. La medalla, que se estableció en 1731, es el premio científico más antiguo del mundo aún otorgado, reconociendo logros excepcionales en la investigación en cualquier rama de la ciencia. En la región montañosa de Ayayumarca, ubicada en Perú, se alza una enigmática formación esculpida directamente sobre la piedra, conocida como la Puerta de Aramu Muru. Esta impresionante construcción, que asemeja la entrada a un mundo oculto, no lleva a ningún lugar visible, lo que ha dado pie a múltiples relatos y mitos transmitidos por las comunidades cercanas. Yao Ming, destacado jugador de baloncesto originario de China, se caracteriza por su imponente estatura de 2 metros con 29 centímetros. Durante la primera década del siglo XXI, brilló como una figura clave en la NBA. Su talento y tamaño llamaron la atención de los Houston Rockets, quienes lo eligieron en la primera posición del draft de 2002. En el remoto valle de Hunza, Pakistán, se encuentra el puente colgante de Usaini, temido por su estructura inestable. Suspenso sobre el turbulento río Hunza, está hecho de tablones separados y cuerdas que crujen con cada paso. El viento lo sacude constantemente, aumentando la dificultad al cruzarlo. Aún así, los habitantes lo atraviesan a diario como parte de su rutina. El tarcio es un diminuto primate, que destaca por sus desproporcionados ojos, adaptados para la visión nocturna. Habita los densos bosques del sudeste asiático,
donde salta con precisión entre las ramas para cazar insectos y pequeños animales. Su aspecto peculiar y hábitos secretos lo han convertido en un emblema de la riqueza biológica de esa región. En la provincia de Tungurahua, Ecuador, se esconde la imponente catarata conocida como Pailón del Diablo. Con una caída de cerca de 80 metros, su fuerza y belleza cautivan a quienes la visitan. El nombre proviene tanto de su forma rocosa, que evoca un caldero hirviente, como de relatos ancestrales sobre entidades místicas que protegen la zona. Su entorno selvático y los senderos tallados en la piedra la convierten en una experiencia inolvidable. En el templo Jogyesa, en Seúl, se alza un antiguo ginkgo biloba apodado el Jingo de la Vida. Este árbol ha resistido el paso de 8 siglos, superando conflictos bélicos y catástrofes naturales. Su imponente presencia lo ha transformado en un emblema de fortaleza y permanencia. Cada otoño, su follaje se tiñe de un dorado vibrante que cautiva a los visitantes. ¿Un delfín asesino prehistórico? Más o menos. El Platypterygius era un ictiosaurio, es decir, un reptil marino con forma de pez, que vivió en los océanos del Cretácico. Pero a diferencia de los delfines modernos, este no te sonreía, te devoraba de un solo bocado. Tenía un hocico largo lleno de dientes cónicos afiladísimos, ojos enormes adaptados para ver en aguas oscuras y una velocidad que lo convertía en el depredador perfecto. En 2012, en el estado de Minnesota, se cocinó una hamburguesa colosal que rompió todos los récords. Esta creación monstruosa alcanzó un peso de más de 900 kilogramos y superó los 3 metros de ancho. Aunque fue elaborada con fines publicitarios, no terminó como simple exhibición. Los organizadores decidieron repartir trozos entre los presentes para evitar el desperdicio. Las jirafas presentan una curiosa excepción dentro del reino animal. No bostezan. Este comportamiento, común en muchos mamíferos, está ausente en ellas por razones aún debatidas. Se sospecha que su singular fisiología, especialmente su extenso cuello y eficiente circulación, reduce la necesidad de oxigenación extra al cerebro. Por ello, el bostezo podría no ser necesario para ellas. Las mariposas requieren del calor ambiental para poder desplegar sus alas. Al ser criaturas de sangre fría, su movilidad depende completamente de la temperatura del entorno. Cuando el clima es inferior a cierto umbral, sus músculos se tornan inactivos y permanecen quietas. Solo cuando reciben suficiente calor pueden emprender el vuelo. En la localidad costera de Murudeshwar, en la India, se erige una impresionante escultura dedicada a Lord Shiva, una de las figuras más veneradas del hinduismo. Esta majestuosa estatua alcanza una altura cercana a los 37 metros y se encuentra justo al lado del templo de Murudeshwar, con vistas al mar Arábigo. ¿Te imaginas un wombat del tamaño de una camioneta? Bueno, lo hubo. El diprotodón fue el marsupial más grande que jamás haya existido. Vivió en Australia hace unos 40.000 años y era básicamente un cruce entre un oso de peluche y un rinoceronte, pero con cara de perezoso. Medía hasta 4 metros de largo y pesaba casi 3 toneladas. Tenía dientes gigantes, adaptados para masticar pasto duro y raíces. Originaria de Australia, la araña pavo real es un diminuto arácnido saltador conocido por su abdomen vibrante y sus sofisticados rituales de cortejo. Para conquistar a la hembra, el macho exhibe con orgullo sus colores llamativos mientras ejecuta una danza detallada, sincronizando movimientos precisos de sus patas. Este espectáculo visual es clave para atraer pareja, y es una muestra fascinante del comportamiento animal en la naturaleza. En Montmartre, París, se encuentra una obra artística singular dedicada a la celebración del amor, el Muro de los Te Amo. Esta pared está adornada con la expresión Te amo, plasmada en más de 250 lenguas diferentes, simbolizando la diversidad y el alcance global de este sentimiento. Concebida por los artistas Frederic Baron y Claire Quito,
Esta creación se ha transformado en un lugar especial, donde parejas y visitantes de todo el mundo se reúnen para honrar el amor en todas sus manifestaciones. En Jamaica, el aké es una fruta emblemática que, al unirse con pescado salado, forma el plato más representativo de la isla. Esta fruta, apreciada por su sabor delicado y nutritivo, debe consumirse únicamente cuando está madura, pues en estado verde contiene compuestos tóxicos que pueden ser peligrosos. Al alcanzar su madurez, su textura cremosa y suave la convierte en un ingrediente fundamental de la gastronomía local. En el año 2012, Italia alcanzó un hito culinario al preparar la pizza más extensa jamás registrada, cubriendo una impresionante área de 1.261 metros cuadrados. Esta obra gastronómica fue nombrada Ottavia, en homenaje a la emperatriz romana que simbolizaba la paz y la estabilidad en su época. Existen playas donde la arena presenta un tono rosado, un fenómeno visualmente llamativo. Esta coloración particular se debe a la presencia de microscópicos organismos marinos llamados foraminíferos. Cuando estos seres mueren, sus caparazones rojizos se desintegran y se mezclan con la arena blanca, creando ese matiz rosado. El resultado es un paisaje costero único que combina belleza natural y procesos biológicos. En la ciudad de Copenhague, Dinamarca, se levanta una central energética poco convencional conocida como Copenhill. Lo que la hace verdaderamente única es que sobre su techo funciona una pista de esquí, accesible todo el año. Esta planta no es nuclear, sino una instalación de última generación que transforma residuos en energía útil para miles de hogares. En la localidad alemana de Wuppertal se encuentra una estructura que no pasa desapercibida, el célebre Lego Bridge. Este llamativo puente peatonal fue intervenido artísticamente para parecer construido con bloques gigantes de Lego, aunque en realidad está hecho de hormigón. Su colorido diseño convierte una infraestructura común en una obra de arte urbana que fascina a locales y turistas por igual. En 2021, Aaron James, un hombre de 46 años, logró sobrevivir a una descarga eléctrica de 700 voltios que le provocó graves lesiones faciales. Tras esta experiencia traumática, Aaron ha compartido que la atención médica recibida le permitió recuperar el sentido del olfato y la capacidad para alimentarse adecuadamente. Estos avances han significado una transformación radical en su día a día y en su bienestar general. Su caso es un ejemplo inspirador de superación. La prestigiosa Casa Tibaldi creó la Fulgor Nocturnus, una estilográfica de altísimo valor que figura entre las más exclusivas y costosas a nivel global. Esta pieza de escritura representa el lujo extremo y la artesanía fina, siendo un símbolo de estatus para quienes la poseen. Su elevado precio la coloca en un lugar privilegiado dentro del mercado de instrumentos de escritura de élite. En la cultura surcoreana, el Mijeok-guk, una sopa preparada con algas marinas, es un alimento tradicional imprescindible durante las celebraciones de cumpleaños. Esta costumbre tiene sus raíces en la práctica de que las mujeres consumieran este platillo después de dar a luz para reponerse físicamente. Así, ingerir esta sopa en los días de cumpleaños simboliza un tributo a las madres y a la continuidad de la vida. Este es el animal que parece haber sido diseñado por un mecánico loco, el helicoprión, un tiburón prehistórico que vivió hace más de 250 millones de años. Famoso por tener una espiral de dientes como una motosierra enrollada dentro de la boca. Durante décadas, los científicos no sabían dónde iba esa espiral dentada. ¿Era una aleta? ¿Un cuerno? ¿Un accesorio decorativo? Los elefantes dan la impresión de caminar de puntillas debido a una peculiaridad en su anatomía. No tienen talones como otros animales. En su lugar, se apoyan sobre la parte delantera de sus pies. La parte trasera está compuesta principalmente por una gruesa capa de tejido graso. Esta estructura actúa como una especie de almohadilla que amortigua su peso.
Es una adaptación perfecta para sostener su enorme cuerpo de forma silenciosa y estable. Byron Schlenker ostenta el récord mundial por tener la lengua con la mayor circunferencia registrada. Su lengua mide nada menos que 16 centímetros, una cifra realmente sorprendente. Con esta marca, superó el récord anterior de 14.73 centímetros, establecido por Sasha Finer. Este curioso récord ha llamado la atención por su rareza y peculiaridad. Aunque Estados Unidos es una de las potencias olímpicas más destacadas, hay 4 disciplinas en las que aún no ha conseguido ninguna medalla. Estos deportes son el balonmano, el bádminton, el trampolín y el tenis de mesa. A pesar de su dominio en múltiples especialidades, estos siguen siendo sus retos pendientes. En las afueras de Copenhague, Dinamarca, se ubican las peculiares viviendas circulares de Brøndby, conocidas por su original diseño urbano y su enfoque en la vida en comunidad. Estas casas están dispuestas en anillos concéntricos alrededor de jardines compartidos, fomentando la interacción entre vecinos y un estilo de vida colaborativo. En Japón existen dispensadores automáticos capaces de preparar y entregar una pizza caliente en apenas 5 minutos. Este innovador sistema ofrece el producto en un embalaje diseñado especialmente, que incluye una bolsa para facilitar su traslado. Además, el paquete incorpora una herramienta para cortar la pizza al instante. Victoria D'Auberville, la bailarina francesa que conquistó la Antártida, se volvió viral al realizar una danza sobre la proa de un barco, mientras el fotógrafo Matthew Forget capturaba el momento. Su elegancia y habilidad contrastaron perfectamente con el paisaje helado, creando una imagen que muchos creyeron obra de inteligencia artificial. Didga no es una gata común. Salta en patineta, hace trucos como un perro y hasta tiene récords Guinness por su agilidad. Esta felina australiana se mueve con más estilo que muchos humanos y ha conquistado internet con su talento. Una verdadera estrella peluda que hace parkour con elegancia felina. En la lista de posibles actores para dar vida a Jack Sparrow en la famosa serie de Piratas del Caribe, Jim Carrey figuraba como una opción destacada. No obstante, tuvo que declinar la propuesta porque coincidía con el periodo de filmación de la película Todopoderoso en el año 2003. Esta coincidencia de fechas impidió que participara en el papel. Así, el actor no pudo formar parte de esta icónica producción. En tierras japonesas desarrollaron unos baños con paredes totalmente transparentes. Un concepto que a simple vista puede resultar sorprendente o incluso extraño. La innovación radica en que estos sanitarios permiten a las personas comprobar si están libres antes de utilizarlos, facilitando así su uso. Están fabricados con un vidrio tecnológico que, al activarse, se torna opaco para garantizar la intimidad de quien se encuentra dentro. El Drinkable Book representa una alternativa revolucionaria para poblaciones que carecen de agua limpia y segura. Este curioso libro actúa como un filtro efectivo, capaz de transformar agua sucia en agua potable, apta para el consumo humano. Cada una de sus hojas está impregnada con nanopartículas de plata y cobre, sustancias que destruyen bacterias y otros microorganismos dañinos. Shinra Shinje es un innovador artista japonés famoso por sus ilustraciones de papel que cobran movimiento. Mediante técnicas únicas, convierte imágenes en 2D en creaciones dinámicas que parecen tener vida propia. Su arte se distingue por la increíble precisión y creatividad, fusionando destreza técnica con un estilo visual impactante. Durante una charla pública, Miley Cyrus reveló que le gustaría borrar para siempre la existencia de Wrecking Ball, porque teme que la gente la relacione inevitablemente con la imagen de la bola de demolición. La artista confesó que su mayor temor sería que esa canción se reprodujera en su funeral, ya que siente que el video musical se convertirá en una sombra constante en su vida. En el año 2022, James Hong alcanzó un logro sin precedentes al convertirse en la persona de más avanzada edad en ser honrada con una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood.
con 93 años de edad. El Ultimate World Cruise de Royal Caribbean posee el récord por ser la expedición marítima más extensa a nivel global. Esta increíble aventura se realiza a bordo del Serenade of the Seas y se extiende por un total de 274 noches consecutivas. Durante este largo recorrido, los pasajeros visitan más de 150 lugares distintos repartidos en 65 naciones, distribuidas a lo largo de los 7 continentes. Víctor Hugo Peralta y su esposa Gabriela Ríos ostentan, desde el año 2012, el récord Guinness como la pareja casada con mayor cantidad de modificaciones corporales, alcanzando en ese entonces un total de 77 intervenciones. Con el paso del tiempo, esta cifra ha seguido en aumento, reflejando su compromiso con esta forma de arte corporal. Entre sus modificaciones se incluyen tatuajes en los globos oculares, perforaciones, implantes bajo la piel y una lengua dividida en dos. En el distrito neoyorquino del Bronx, se encuentran unas escalinatas que adquirieron fama internacional tras aparecer en una icónica secuencia de la película Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix. En dicha escena, el personaje principal desciende bailando con una actitud desafiante, lo que convirtió ese lugar en un punto de referencia para los fanáticos del cine. En el año 2016, mientras participaba en una exigente ultramaratón a través del árido desierto de Gobi en Mongolia, el atleta Dion Leonard vivió un momento inesperado. Una diminuta perrita callejera comenzó a correr a su lado y lo acompañó fielmente durante más de 160 kilómetros sin alejarse. Este vínculo espontáneo capturó la atención del público y se convirtió en una historia conmovedora. Amano Ashidate, en Japón, ofrece un paisaje costero espectacular, con una estrecha franja de tierra cubierta de pinos que une el mar de Japón con la bahía de Aso. Esta curiosa formación natural, conocida como la Pasarela del Cielo, destaca por su belleza única y serena. Es reconocido como uno de los 3 escenarios panorámicos más impresionantes del país. Szilagyi Ercebet, una talentosa artista húngara, crea impresionantes esculturas utilizando piedras. Su habilidad para combinar guijarros de diferentes tamaños y colores le permite formar escenas llenas de dinamismo y vida, sin alterar la estructura natural de las piedras. A través de una meticulosa organización y limpieza de las rocas, Ercebet logra crear obras de arte que respetan la esencia natural de los materiales. La mariposa conocida como 88, originaria de América Central y del Sur, destaca por las singulares figuras en forma del número 88 en sus alas posteriores. Estas marcas no solo le otorgan su nombre, sino que también funcionan como un eficaz camuflaje. Cuando la mariposa descansa sobre troncos o el suelo del bosque, estas señales visuales la ayudan a pasar desapercibida. Cerca de Falkirk, Escocia, se alzan los kelpies, 2 gigantescas esculturas de cabezas de caballo que alcanzan 30 metros de altura. Estas obras monumentales están basadas en las leyendas escocesas de los kelpies, seres acuáticos capaces de transformarse en caballos. Su imponente tamaño y diseño detallado las convierten en un espectáculo visual impresionante. Representan la conexión entre la cultura, la mitología y la ingeniería moderna. En Goulburn, Australia, se erige una enorme estatua de un carnero de 15 metros de altura, conocida como el Big Merino, aunque los locales la llaman Rambo. Esta imponente figura celebra la importancia de la industria lanera en el país. Los visitantes pueden subir hasta la altura de los ojos del carnero para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Más que una simple escultura, es un símbolo cultural y turístico. En la localidad india de Abaneri se encuentra Chand Baori, un antiguo pozo escalonado que destaca por su profundidad y antigüedad, con alrededor de 3.500 escalones que descienden 13 niveles hacia el agua subterránea. Es uno de los más impresionantes del mundo. Construido en el siglo IX, su función principal era almacenar agua en medio de un clima seco y caluroso. El águila arpía,
una de las aves rapaces más imponentes. Habita las densas selvas de América Central y del Sur. Sus garras, incluso mayores que las de un oso pardo, le permiten capturar presas como monos y perezosos con gran destreza. A pesar de su gran tamaño, se mueve con sorprendente agilidad entre los árboles. Kabosu, una adorable Shiba Inu originaria de Japón, alcanzó fama mundial como la imagen detrás del popular meme Doge y la criptomoneda Dogecoin. En 2008, Atsuko Sato la adoptó tras rescatarla de un refugio. Una fotografía de Kabosu con una expresión única publicada en 2010 se volvió viral y se convirtió en un símbolo de internet. Tristemente, Kabosu falleció el 24 de mayo de 2024 a los 18 años, tras luchar contra la leucemia y problemas hepáticos. En Malasia, el Sky Bridge de Langkawi es un puente peatonal curvo que se extiende 125 metros sobre el abismo, colgando a 700 metros sobre el nivel del mar en el monte Machinchang. Desde esta pasarela, los visitantes pueden admirar panorámicas impresionantes de las islas Langkawi y la exuberante selva tropical que las rodea. Para llegar hasta allí, se utiliza un teleférico que asciende por la montaña, añadiendo emoción al recorrido. Shigeru Miyamoto, el diseñador detrás de The Legend of Zelda, eligió el nombre Zelda para la princesa del juego como tributo a la escritora estadounidense Zelda Fitzgerald. Esta elección reflejó su admiración por la icónica figura literaria y su influencia cultural. Así, el personaje tomó un nombre cargado de historia y significado fuera del mundo de los videojuegos. La mesa de fútbol de mesa más larga del mundo mide 150 y 1.7 metros. Este increíble récord fue logrado por Der Bremer y KP Agency, ambos de Turquía, en Estambul, el 23 de septiembre de 2023. La monumental mesa rompió el récord previo y se convirtió en un verdadero hito en el mundo de los deportes de mesa. Evergreen Marine Corporation, establecida en 1968 en Taiwán, se ha consolidado como una de las mayores empresas navieras a nivel global. Sus icónicos buques verdes, gigantes portacontenedores, son fácilmente reconocibles en los océanos. La compañía innovó al implementar rutas directas entre Asia Oriental y América, acortando considerablemente los plazos de transporte. George, un gran danés excepcionalmente enorme, fue reconocido como el perro más alto que se haya registrado. Alcanzaba casi 2 metros de altura y superaba los 111 kilogramos de peso. A pesar de su gigantesco tamaño, tenía un carácter dulce y cariñoso. Su estatura le permitía alcanzar lugares que otros perros jamás podrían. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existía, Taured. Aseguró que estaba en un viaje de negocios entre Francia y Japón, pero su documento mostraba un mapa distinto y su nación nunca fue registrada. Horas después, desapareció sin dejar rastro. Este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló un proyecto secreto llamado el Experimento del Sueño, en el que mantuvieron despiertos a prisioneros políticos por más de 15 días, usando un gas estimulante. Lo más perturbador fue que empezaron a perder la cordura y a mutilarse. Aunque muchos dudan de su veracidad, algunos documentos militares hablan de pruebas similares. En 1980, un grupo de científicos en Princeton afirmó que la conciencia humana podría alterar la realidad física. En el proyecto PEAR, miles de personas intentaron influir con la mente en generadores de números aleatorios. Aunque los resultados fueron leves, demostraron una ligera desviación estadística, lo suficiente para hacer dudar a la ciencia clásica. En el mundo animal, la mariposa monarca realiza una de las migraciones más asombrosas del planeta. Cada año viaja más de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México, cruzando montañas, desiertos y tormentas. Lo increíble
es que las que llegan nunca son las mismas que partieron. Son tataranietas de las que iniciaron el viaje. El físico Erwin Schrödinger, famoso por su paradoja del gato, una vez fue acusado de mantener una vida demasiado bohemia. Tenía relaciones simultáneas con varias mujeres y escribió parte de sus teorías sobre mecánica cuántica, mientras pasaba un retiro amoroso en un hotel alpino. En los años 60, la CIA lanzó el proyecto Acoustic Kitty, un intento de espiar a la Unión Soviética implantando micrófonos dentro de gatos reales. La misión fracasó rotundamente cuando el primer gato fue atropellado apenas inició la operación. Millones de dólares invertidos y un resultado más propio de una comedia. El récord del animal más longevo pertenece a una almeja islandesa llamada Ming, descubierta en 2006. Tenía 507 años y murió accidentalmente cuando los científicos intentaban estudiarla. Nació en 1499, cuando aún reinaba Enrique VII en Inglaterra. Vivió más que 5 generaciones de humanos. En 2011, un video llamado Nyan Cat conquistó internet. Un gato con cuerpo de galleta volando por el espacio dejando un arco iris. Lo curioso es que el creador, Chris Torres, lo dibujó como broma, pero el GIF terminó siendo un fenómeno cultural que inspiró canciones, juegos y NFTs vendidos por miles de dólares. En África, cada año millones de ñus, cebras y gacelas cruzan el río Mara en una migración épica hacia las llanuras del Serengeti. Algunos mueren devorados por cocodrilos, otros ahogados por la corriente. Sin embargo, este viaje mantiene el equilibrio ecológico de todo un continente. En 1977, la NASA recibió una señal de radio de 72 segundos proveniente de la constelación Sagitario. La llamaron Wow Signal, porque el astrónomo Jerry Ehman escribió esa palabra en la hoja de registro. Hasta hoy nadie ha podido explicar su origen, ni repetirla. ¿Casualidad o contacto extraterrestre? Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra entrenó palomas para llevar mensajes secretos y hasta cámaras diminutas. Una de ellas, Cherami, salvó la vida de casi 200 soldados franceses en 1918 tras volar herida más de 40 kilómetros. Fue condecorada y disecada en un museo de Washington. En 2020, una serie de Netflix llamada Tiger King se convirtió en un fenómeno global. Mostraba la vida de Joe Exotic, un excéntrico criador de tigres con rivalidades, música country y hasta intentos de asesinato. La locura fue tal que inspiró memes, disfraces y debates sobre la ética del entretenimiento animal. El pingüino emperador posee un récord fascinante. Puede bucear hasta 500 metros y permanecer bajo el agua más de 20 minutos sin respirar. Su sangre contiene una concentración especial de mioglobina que le permite almacenar oxígeno como si fuera un tanque viviente. En el siglo XIX, Mary Anning, una joven británica que vendía fósiles en la playa, descubrió el primer esqueleto completo de un ictiosaurio. Sin educación formal ni reconocimiento, cambió la paleontología para siempre. Su historia inspiró la frase, "Ella vende conchas en la orilla del mar". En redes sociales, el Ice Bucket Challenge de 2014 se volvió un fenómeno mundial. Miles de personas, desde celebridades hasta políticos, lanzaron cubos de agua helada para apoyar la investigación de Lela. Lo que muchos no saben es que recaudó más de 220 millones de dólares y permitió descubrir un gen vinculado a la enfermedad. El ratón espigado africano tiene un poder de regeneración que parece ciencia ficción. Puede curar heridas graves y regenerar piel y pelo sin dejar cicatriz. Los científicos estudian su ADN para aplicarlo en la medicina humana. Quizá el secreto de Wolverine esté en África. En 1986, el accidente de Chernóbil dejó una ciudad fantasma, pero en 2016, las cámaras registraron algo asombroso: caballos de Przewalski viviendo libremente entre los restos radiactivos.
Sin humanos alrededor, la naturaleza se abrió paso y creó un nuevo ecosistema salvaje. El emperador romano Elagábalo, de apenas 14 años, fue famoso por su extravagancia. Organizaba banquetes donde lanzaba pétalos de flores hasta asfixiar a los invitados y ofrecía oro a quien lo hiciera reír. Su reinado duró poco, pero su vida dejó huellas de puro surrealismo histórico. El gusano Linnaeus longissimus, descubierto en las costas de Escocia, puede medir hasta 55 metros, más largo que una ballena azul. Su cuerpo segrega una sustancia tóxica y viscosa que disuelve a sus presas. Un verdadero monstruo marino que parece inventado por Lovecraft. En 2023, un video viral mostraba a un supuesto viajero en el tiempo en TikTok afirmando venir del año 2671. Predijo eventos que coincidieron parcialmente con la realidad, lo que disparó millones de debates sobre universos alternos y simulación digital. Durante la Guerra Fría, la NASA investigó un experimento conocido como Project A119, cuyo objetivo era detonar una bomba nuclear en la Luna. Querían mostrar poder ante la URSS. El proyecto fue cancelado, pero los documentos salieron a la luz décadas después, confirmando que fue real. El ave charrán ártico ostenta el récord del viaje más largo del reino animal, más de 7,000 kilómetros al año entre el Ártico y la Antártida. Vive bajo 2 veranos eternos, siguiendo el sol y escapando del invierno, como si el planeta entero fuera su hogar. En 1891, Helena Blavatsky propuso una teoría espiritual llamada teosofía, que unía ciencia, religión y filosofía oriental. Afirmaba que existen maestros ascendidos guiando la evolución humana desde planos invisibles. Su obra influyó incluso en Einstein y en movimientos místicos posteriores. En 2013, un meteorito explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, liberando una energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Más de 1.500 personas resultaron heridas solo por la onda expansiva. Las cámaras de autos grabaron el evento y mostraron una luz más brillante que el sol cruzando el cielo helado. En 1915, durante la batalla de Gallipoli, miles de soldados británicos desaparecieron cuando una extraña nube descendió sobre el campo. Testigos afirmaron que la niebla se levantó minutos después y no quedó rastro de ellos. Décadas más tarde, el misterio aún no tiene explicación lógica ni militar. El meteorito Allende, caído en México en 1969, contiene compuestos más antiguos que el propio sistema solar. Los análisis mostraron fragmentos formados hace más de 4.500 millones de años. En otras palabras, es una piedra que vio nacer al Sol. Durante la Segunda Guerra Mundial, el submarino USS Scorpion desapareció en 1968 con 99 tripulantes a bordo. Lo extraño fue que la Marina estadounidense no divulgó su ubicación durante décadas. Cuando finalmente se halló, estaba partido en dos en el Atlántico, sin señales de ataque ni explosión. En las selvas del Congo, un grupo de búfalos y elefantes colabora para protegerse de los depredadores. Los búfalos alertan con su olfato, y los elefantes derriban árboles para liberar pasto fresco. Dos especies salvajes que aprendieron a sobrevivir mejor juntas. El meteorito Jova, encontrado en Namibia, es el más grande que se ha descubierto intacto. Pesa 60 toneladas y está compuesto casi en su totalidad por hierro y níquel. Lo más curioso es que cayó hace más de 80.000 años, pero nunca formó un cráter. Simplemente se deslizó como una hoja metálica del cielo. Durante la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses reportaron encuentros con luces danzantes en la selva. Eran esferas brillantes que los seguían en silencio. Los militares pensaron que eran armas secretas soviéticas, pero nunca se encontró evidencia. Hoy se les conoce como fuegos de Saint Elmo tropicales. El 12 de febrero de 1942, un grupo de pilotos británicos observó un objeto metálico luminoso siguiendo a sus bombarderos sobre Francia.
Lo llamaban Foo Fighter. Décadas después, el término inspiraría el nombre de la banda Foo Fighters, de Dave Grohl, mezclando historia bélica con rock alternativo. El asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, podría estar compuesto casi completamente de metales como oro, níquel y platino. Su valor se estima en más de unos 0,000 cuatrillones de dólares, lo suficiente para convertir a cada persona del planeta en multimillonaria. En 1977, un grupo de científicos soviéticos lanzó un dron experimental llamado Tupolev A-30 y 6 que voló de Moscú a Vladivostok de manera autónoma. Se perdió por una tormenta y fue hallado 20 años después en un bosque de Mongolia, aún intacto. En 2003, el meteorito Park Forest atravesó el techo de una casa en Illinois y cayó sobre una cama vacía. La familia dormía en otra habitación. Su peso, 3 kilos. Su valor, más de unos $0,000. Hoy se exhibe en el Museo Field de Chicago como el meteorito más educado del mundo. La rana dorada de Panamá comparte su hábitat con un tipo de hormiga con la que mantiene una extraña alianza. Las hormigas cuidan los huevos de la rana y a cambio reciben toxinas que las hacen invulnerables a depredadores. Un trato químico de supervivencia perfectamente natural. El meteorito Fukang, descubierto en China en 2000, tiene fragmentos de cristales tan puros que parecen vitrales de una catedral. Los científicos lo llaman la joya del cosmos. Al ser cortado, deja pasar la luz del sol como si fuera un tesoro celestial caído del espacio. El proyecto Pegasus, supuestamente financiado por el gobierno estadounidense en los años 70, buscaba crear drones capaces de viajar entre dimensiones usando campos electromagnéticos. Aunque nunca se comprobó oficialmente, varios exingenieros afirmaron haber visto dispositivos que se desvanecían. En 1991, la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana cambió la historia del rock. Pero pocos saben que el título nació de una broma. Una amiga escribió en la pared "Kurt huele a Teen Spirit", refiriéndose a un desodorante. Él pensó que era un mensaje revolucionario, y el resto es historia. Durante la Guerra del Pacífico, se descubrió que algunos soldados japoneses habían vivido 28 años escondidos en islas remotas, sin saber que la guerra había terminado. El más famoso, Hiroo Onoda, fue encontrado en 1974 aún armado, defendiendo una misión que ya no existía. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años, siendo el vertebrado más longevo del planeta. Algunos ejemplares actuales ya nadaban cuando Shakespeare escribía sus obras. Su secreto, un metabolismo tan lento que envejece casi en cámara lenta. En 2022, la NASA lanzó el DART, un dron espacial diseñado para chocar intencionalmente contra un asteroide. El impacto cambió su órbita por primera vez en la historia, demostrando que la humanidad podría desviar un objeto espacial y evitar un futuro Armagedón. Durante la conquista de Egipto, se dice que Napoleón Bonaparte pasó una noche a solas dentro de la Gran Pirámide de Giza. Al salir, su rostro estaba pálido y pidió no hablar nunca de lo que vio. Años después, en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: "Egipto me lo mostró todo". El meteorito Enzi-Shaim, caído en 1492, fue tan impactante que el emperador Maximiliano ordenó protegerlo en una iglesia. Se convirtió en símbolo de poder celestial, y muchos creyeron que su caída anunciaba el descubrimiento del Nuevo Mundo. En 1972, un avión de un equipo de rugby uruguayo cayó en los Andes. Los sobrevivientes permanecieron 72 días aislados a más de 4.000 metros de altura, alimentándose de nieve y restos humanos. Cuando fueron rescatados, su historia inspiró libros, películas y el estudio moderno del instinto de supervivencia. El violinista Niccolò Paganini,
en el siglo XIX. Era tan virtuoso que muchos creían que había hecho un pacto con el diablo. Podía romper cuerdas a propósito durante un concierto y seguir tocando con una sola. Su talento fue tan inquietante que la iglesia prohibió su entierro en suelo sagrado. En 2007, el meteorito Carancas cayó en Perú, creando un cráter de 13 metros y liberando un olor a azufre tan fuerte que enfermó a decenas de personas. Al analizarlo, se descubrió que contenía bacterias desconocidas. Fue la primera vez que un impacto espacial causó síntomas biológicos. El pájaro mielero de África guía a los humanos hacia panales de abejas salvajes. Cuando el hombre toma la miel, el ave se queda con los restos de cera y larvas. Esta cooperación ancestral es tan precisa que las tribus lo llaman el mensajero del bosque. El meteorito Tagish Lake, caído en Canadá en el año 2000, contiene moléculas orgánicas muy similares al ADN. Algunos científicos sugieren que la vida en la Tierra pudo comenzar así, con un visitante del espacio sembrando las primeras semillas biológicas. En 2021, el reto viral del Bernie Sanders con guantes se apoderó de Internet. Una simple foto del senador sentado con expresión aburrida fue colocada en miles de escenarios, desde la Torre Eiffel hasta la Luna. La imagen recaudó fondos benéficos y se convirtió en un ícono del humor político digital. A más de 3.000 metros bajo el océano, el calamar vampiro nada envuelto en un brillo rojizo. No chupa sangre, pero usa una capa de membranas bioluminiscentes que parecen alas. Puede vivir donde no llega la luz ni el oxígeno. Su nombre científico lo dice todo: Vampiroteuthis infernalis. En 1518, en Estrasburgo, ocurrió la llamada epidemia de la danza. Cientos de personas bailaron sin parar durante días hasta caer exhaustas. Algunos murieron. Las teorías van desde histeria colectiva hasta intoxicación por hongos alucinógenos. Aún nadie sabe qué los hizo moverse sin control. El cosplay, hoy símbolo de creatividad, nació accidentalmente en 1939 durante la World Science Fiction Convention. Forrest Ackerman llegó vestido como un personaje futurista y todos quedaron fascinados. Décadas después, esa simple ocurrencia se convirtió en una cultura global. En 1943, un joven llamado Percy Spencer trabajaba con radares militares cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo. Así nació el microondas, un invento que transformó la cocina sin haber sido planeado. Lo curioso, lo patentó usando palomitas de maíz como experimento. En las profundidades del Ártico, el pez caracol abisal soporta presiones equivalentes a 1.600 elefantes sobre su cuerpo. Es translúcido, gelatinoso y sin esqueleto sólido. Fue grabado por primera vez en 2017 y parece una criatura salida de otro planeta, pero vive justo bajo nuestros océanos. En 2021, una IA llamada DALL-E creó imágenes a partir de texto con tal precisión que los artistas comenzaron a temer por su trabajo. Lo más curioso es que generaba detalles nunca mencionados, como sombras o emociones en los rostros, demostrando un tipo de intuición visual que nadie le programó. En 1945, el físico Nicolaus Riel encontró una esvástica de oro enterrada en Berlín y aseguró que pertenecía a un proyecto nazi para crear un arma basada en energía cósmica. Aunque suena descabellado, los documentos del proyecto Die Glocke describen experimentos con rotación magnética avanzada. En el cosplay japonés, una tendencia llamada Kigurumi usa máscaras completas para representar personajes con rostros irreales. Lo más impactante es que algunos lo practican como estilo de vida, viviendo y trabajando sin mostrar jamás su cara real. El lavavajillas fue inventado en 1886 por Josephine Cochrane, una mujer cansada de que sus sirvientes rompieran su vajilla de porcelana. Diseñó un sistema de chorros de agua con una rueda giratoria en su garaje.
Lo presentó en la Exposición Universal de Chicago y revolucionó la limpieza del hogar. En 2015, la sonda New Horizons sobrevoló Plutón y captó un corazón gigante en su superficie. Los científicos lo llamaron Tombaugh Regio, en honor al descubridor del planeta enano. La imagen conmovió al mundo, un símbolo de amor flotando a más de 4.800 millones de kilómetros. Bajo las olas de Indonesia vive el pulpo Mimo, un genio del camuflaje que puede imitar hasta 15 especies distintas, incluyendo serpientes marinas y medusas venenosas. Cambia su forma y color en segundos. La naturaleza creó, mucho antes que Hollywood, al primer actor maestro del disfraz. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico. Pero lo que pocos saben es que 14 años antes, un escritor llamado Morgan Robertson publicó Futility, una novela sobre un barco llamado Titan que se hundía exactamente igual. ¿Coincidencia o profecía literaria? El post-it fue inventado por accidente en 1968. Spencer Silver intentaba crear un pegamento súper fuerte, pero el resultado fue débil y reutilizable. Su compañero Art Fry lo usó para marcar su libro de cantos en la iglesia. Así nació una de las herramientas más simples y exitosas del siglo XX. En el fondo del Océano Índico vive el pez dragón abisal, que emite luz azul desde sus mandíbulas. Lo impresionante es que tiene dientes transparentes, invisibles bajo su propio brillo. Es un depredador fantasma que podría protagonizar cualquier película de ciencia ficción. La IA Akinator, creada en 2007, se volvió viral porque adivinaba cualquier personaje en el que pensaras. Lo hacía mediante un sistema de preguntas y aprendizaje. Muchos pensaron que leía la mente, pero en realidad se basaba en millones de patrones estadísticos. En 1986, la explosión del transbordador Challenger conmocionó al mundo. Algunos teóricos aseguraron haber visto una segunda sombra en las imágenes del despegue, como si algo hubiera interferido. Aunque se comprobó que fue un fallo mecánico, el misterio sigue alimentando teorías. El aspirador moderno nació gracias a un accidente en una fábrica de sillas. En 1901, el británico Hubert Booth vio cómo una máquina expulsaba polvo en lugar de absorberlo. Invirtió el mecanismo y creó la primera aspiradora de succión. Su primer modelo necesitaba un caballo para moverlo. A más de 1500 metros de profundidad, el pez dragón negro del Pacífico produce luz desde sus órganos internos, pero solo visible para su especie. Es como tener una linterna invisible. Su sistema óptico está tan adaptado que podría ver en total oscuridad o en otro mundo. La IA Midjourney, creada en 2022, fue capaz de generar obras de arte tan realistas que una de ellas ganó un concurso, sin que los jueces supieran que no la había pintado un humano. Fue el punto de inflexión que encendió el debate sobre qué es realmente la creatividad. En 1947, el caso Roswell marcó la historia. Un objeto se estrelló en Nuevo México y el ejército aseguró que era un globo meteorológico. Pero los testigos describieron metales imposibles y cuerpos diminutos. 70 años después, sigue siendo el epicentro de todas las teorías extraterrestres. En 1946, Earl Tupper inventó el Tupperware usando un material descartado de la industria petrolera. Lo más curioso fue que su éxito no vino de él, sino de Brownie Wise, una vendedora que ideó las Tupperware Parties, las reuniones sociales domésticas que transformaron el marketing moderno. El 4 de julio de 2015, el satélite Dawn encontró luces brillantes dentro del cráter Okator, en el planeta enano Ceres. Eran depósitos de sal que reflejaban el sol, pero durante meses se creyó que era una ciudad alienígena oculta bajo la superficie. El pulpo de anillos azules, pequeño pero letal, tiene un veneno 1000 veces más fuerte que el cianuro.
Lo asombroso es que su piel cambia de color solo cuando se siente amenazado, como una advertencia brillante. Es la belleza más mortal del océano. El incendio del Museo Nacional de Brasil en 2018 destruyó más de 20 millones de piezas, pero una estatua egipcia de más de 2000 años sobrevivió sin daño alguno. Los bomberos dijeron que el fuego la evitó. Algunos la consideran un símbolo de renacimiento histórico. El refrigerador moderno nació gracias a una demostración fallida. En 1922, dos estudiantes suecos intentaban construir una máquina de gas, pero en su lugar crearon un sistema de enfriamiento cerrado. Décadas después, la tecnología serviría para conservar alimentos en millones de hogares. Bajo el mar Filipino, el gusano espagueti gigante extiende tentáculos de más de 6 metros que parecen flotar como fibras luminosas. A diferencia de otras especies, nunca se mueve. Deja que el océano le traiga su comida. Un alienígena que vive sin desplazarse, solo esperando. El aire acondicionado fue inventado en 1902 por Willis Carrier, pero no para enfriar personas, sino tinta. Trabajaba en una imprenta y necesitaba evitar que el papel se deformara por la humedad. Sin proponérselo, dio origen a una de las comodidades más esenciales del mundo moderno. En 2019, la NASA logró algo que parecía imposible: captar la primera imagen de un agujero negro, ubicado en la galaxia M87, a 55 millones de años luz. El evento fue coordinado por más de 200 científicos usando telescopios en distintos continentes. Lo más asombroso es que la foto se obtuvo con algoritmos de IA. Bajo las profundidades del Océano Índico, los submarinistas descubrieron al gusano Bobit, una criatura que parece salida de una pesadilla alienígena. Puede medir más de 3 metros y cortar a sus presas con mandíbulas que se cierran más rápido que un parpadeo. Lo apodan el terror del fondo marino. En 1943, el experimento Filadelfia se volvió leyenda. Supuestamente, un destructor de la Marina estadounidense, el USS Eldridge, desapareció brevemente durante una prueba secreta de camuflaje electromagnético. Algunos testigos juraron verlo teletransportarse, otros fusionarse con el acero del barco. Mientras tanto, el pulpo Dumbo, descubierto en 2016 a 7000 metros de profundidad, fascina por sus aletas, que parecen orejas de elefante. Flota con elegancia, casi como un fantasma. Su cuerpo gelatinoso y su comportamiento curioso lo hacen parecer una criatura extraterrestre perdida en el mar. En 1971, la tripulación del Apolo 15 dejó una pluma de halcón y un martillo sobre la Luna. Al soltarlos al mismo tiempo, ambos cayeron a la misma velocidad. Era la demostración perfecta de la teoría de Galileo, grabada a 384.000 kilómetros de casa. El mundo del cosplay explotó en popularidad tras el 2003 con convenciones masivas como la Comic Con de San Diego. Pero el origen real se remonta a 1939, cuando un fan llamado Forrest Ackerman se disfrazó de futurista galáctico en una feria de ciencia ficción. Así nació una cultura global. El pescador abisal, con sus dientes translúcidos y su lámpara luminosa en la cabeza, inspiró monstruos de películas como Buscando a Nemo o The Meg. Puede atraer a sus presas con luz bioluminiscente y tragarlas enteras en segundos. En la oscuridad marina, la belleza y el horror se confunden. En 2017, la sonda Cassini finalizó su misión lanzándose intencionalmente hacia Saturno. Durante sus últimos minutos, transmitió datos mientras se desintegraba en la atmósfera del planeta. Su sacrificio científico reveló que los anillos están compuestos de hielo, polvo y fragmentos de lunas destruidas. En las profundidades del Golfo de México, científicos captaron en 2019 una medusa Stygiomedusa gigantea, con tentáculos de más de 10 metros. Flota con un movimiento hipnótico casi de otro mundo.
Tan rara es que solo se ha visto 120 veces en más de un siglo. Durante la Guerra Fría, la URSS lanzó la cámara Fedorov 9, capaz de tomar fotografías tridimensionales con rayos gamma. Oficialmente, era para geología avanzada, pero muchos creen que fue usada para espiar bases subterráneas de Estados Unidos. Hasta hoy, los negativos siguen clasificados. En el siglo XIX, el inventor Joseph Galletti creó el papel higiénico comercial, que promocionaba como una alternativa médica al trapo de agua. Lo curioso es que imprimió su nombre en cada hoja, convirtiéndolo sin querer en el primer producto con branding de la historia. En 2005, el calamar colosal de Nueva Zelanda dejó atónitos a los biólogos. Medía más de 10 metros y tenía ojos tan grandes como pelotas de fútbol. Su pico podía cortar huesos y su piel reflejaba la luz. Un verdadero titán de las profundidades abisales. El inventor suizo Daniel Rebour creó en 1924 la primera tostadora automática, diseñada con un resorte que expulsaba el pan al alcanzar cierta temperatura. Décadas después, ese mecanismo inspiró los sistemas de eyección de los asientos en aviones de combate. El fenómeno del Harlem Shake, en 2013, fue uno de los primeros virales globales de YouTube. En solo un mes, se subieron más de 4.000 versiones del mismo baile caótico. Lo que empezó como una broma en un dormitorio universitario se convirtió en un movimiento mundial. Mientras tanto, en el fondo del Ártico, un submarino grabó una criatura llamada dragón de mar hoja, un pez tan camuflado entre las algas que parece una escultura viva. Su cuerpo brilla con destellos dorados y verdes, como si la naturaleza hubiera diseñado su propio disfraz de carnaval. El control remoto, o indispensable, nació en 1950 gracias a Eugene Poley. Lo curioso es que lo llamó Lazy Bones, huesos perezosos, pues fue diseñado para que la gente cambiara de canal sin levantarse. En su época, fue criticado por promover la vagancia. En las profundidades del Atlántico, a 3.000 metros, se descubrió un pez traslúcido con órganos visibles a simple vista. Los científicos lo llamaron Macropina microstoma. Sus ojos son tubos verdes que rotan hacia arriba, como periscopios naturales que buscan luz en la oscuridad eterna. En 1947, el supuesto accidente de Roswell desató una fiebre por los ovnis. Pero lo que pocos saben es que la Fuerza Aérea realmente tenía un globo espía de alta altitud en esa zona. Sin embargo, la mezcla de silencio oficial y coincidencias mantuvo viva la teoría extraterrestre. El ventilador moderno, inventado por Schuyler Wheeler en 1882, se pensó originalmente para secar pintura en fábricas. Cuando un trabajador lo llevó a casa para probarlo, notó su efecto refrescante. Así nació el electrodoméstico que salvaría veranos enteros. El velcro, creado en 1941 por el ingeniero suizo Georges de Mestral, nació tras observar cómo los cardos se pegaban a su ropa durante un paseo. Miró uno al microscopio, copió su estructura de ganchos y la convirtió en un invento que viajó incluso al espacio. El robot explorador Perseverance, aterrizado en Marte en 2021, lleva consigo un microchip con los nombres de más de 10 millones de personas. ¿La razón? Era como parte de la campaña Envía tu nombre a Marte de la NASA. En 1903, el estadounidense King Camp Gillette inventó la afeitadora desechable inspirado en una idea que le llegó mientras afilaba una navaja sin filo. Lo curioso es que su apellido se volvió tan famoso que hoy se usa como sinónimo de rasuradora, incluso en idiomas donde ni siquiera se traduce. Entre las leyes más absurdas de la historia, destaca una de Samoa, donde es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa. La norma no busca castigar el olvido amoroso, sino fomentar la armonía conyugal. Sin embargo, más de un samonés ha terminado multado por confiar demasiado en su memoria. Durante el rodaje de El Resplandor,
Jack Nicholson improvisó la icónica frase "Here's Johnny" al romper la puerta con un hacha. Stanley Kubrick no lo planeó, pero mantuvo la escena porque capturaba el terror perfecto del personaje. Esa línea se volvió una de las más reconocidas del cine. En Japón, existe una ley curiosa de 2008 llamada Ley Metabo, que obliga a los empleadores a medir la cintura de sus empleados. Si superan ciertos límites, deben asistir a programas de salud. Aunque suena exagerado, logró reducir los índices de obesidad en un 10% en 5 años. El cisne negro australiano es monógamo, pero tiene un ritual curioso. Durante la época de apareamiento, roba nidos de otras aves para decorar el suyo. Su elegancia esconde una estrategia de supervivencia que mezcla amor, engaño y arquitectura natural. El ketchup, símbolo de la comida rápida, empezó su historia como medicina. En 1834, el médico John Cook Bennett lo recetaba para tratar diarrea e indigestión. Con el tiempo perdió su prestigio curativo, pero ganó su trono como el condimento más popular del planeta. Una de las escenas más memorables de Indiana Jones, En busca del arca perdida, fue improvisada. El duelo entre Indiana y el espadachín debía ser una larga pelea, pero Harrison Ford tenía fiebre ese día. Por cansancio, decidió disparar de inmediato. Spielberg lo dejó y el público lo adoró. En la Inglaterra medieval, existía un castigo llamado Duck Test. Si una mujer era acusada de brujería, se la arrojaba al agua. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, inocente. Un método absurdo que refleja cómo el miedo puede reemplazar a la razón en ciertos momentos de la historia. La taza de inodoro moderna fue patentada en 1775 por Alexander Cumming, pero el verdadero impulso lo dio Thomas Crapper, un plomero inglés cuyo apellido dio origen al término crap en inglés. Paradójicamente, él no inventó el inodoro, pero sí lo hizo famoso en toda Europa. Entre los animales más románticos, los caballitos de mar son únicos. Bailan juntos cada mañana, entrelazando sus colas antes de separarse a cazar. Cuando la hembra deposita los huevos, es el macho quien los gesta. En su mundo, la paternidad tiene un significado muy literal. Una IA llamada Eugene Guzman, programada en Ucrania, logró en 2014 engañar al 33% de los jueces en una competencia del test de Turing, haciéndoles creer que era un niño humano. Lo increíble fue su estrategia: usar errores ortográficos y humor adolescente para parecer más real. En 1976, el rodaje de Taxi Driver generó controversia porque Jodie Foster tenía solo 12 años al interpretar a una prostituta. Para protegerla, se usó una hermana mayor en escenas inapropiadas. Aún así, el papel marcó la historia del cine y el debate sobre los límites éticos de la actuación. El origen de la tostadora eléctrica se remonta a 1893, cuando el escocés Alan McMasters inventó el primer prototipo comercializado por la empresa, un modelo que solo tostaba un lado del pan. El giro revolucionario llegó con General Electric en 1926, al crear el sistema automático de expulsión que aún usamos hoy. Las ratas topo desnudas, animales subterráneos de África, son casi inmunes al cáncer y al dolor físico. Además, viven más de 30 años, algo inusual en roedores. Científicos las estudian con la esperanza de aplicar su biología en tratamientos médicos humanos. Durante la filmación de El Padrino de 1972, la escena en la que Marlon Brando acaricia a un gato fue totalmente improvisada. El animal se coló al set y Brando decidió incluirlo. Esa simple acción se volvió una de las imágenes más icónicas del cine mafioso. La pizza hawaiana, con piña y jamón, fue inventada en Canadá en 1962 por Sampanopoulos, un inmigrante griego. Aunque muchos la odian, su creador solo buscaba una combinación divertida:
Hoy sigue siendo una de las recetas más debatidas del mundo gastronómico. El pingüino macho de la especie Adelia ofrece a la hembra la piedra más hermosa que encuentra como símbolo de amor. Si ella la acepta, juntos construyen su nido. En la Antártida, el romance no se mide en flores, sino en geología. En China, durante la dinastía Tang, existía una ley absurda. Ningún ciudadano podía usar el mismo color de ropa que el emperador. Si lo hacía, podía ser ejecutado. El color no solo era moda, sino símbolo divino, reservado al único hombre bendecido por el cielo. En 2018, una IA llamada Norman, creada en el MIT, fue entrenada con imágenes violentas de Internet. El resultado, una mente artificial psicópata. Cuando veía una mariposa, describía un asesinato. El experimento buscaba demostrar cómo los sesgos digitales pueden distorsionar la moral. ¿Cómo la entrenaron? Con publicaciones de Reddit. Las orcas tienen rituales funerarios. Se ha observado a madres cargar a sus crías muertas durante semanas. Aunque parezca desgarrador, muestra una conexión emocional tan profunda que muchos científicos la comparan con el duelo humano. En 1919, una ley en Massachusetts prohibía llevar bigotes si se asistía a la iglesia. La razón: algunos consideraban que distraía a las mujeres durante la misa. El texto fue derogado décadas después, pero demuestra hasta dónde puede llegar el control moral en una sociedad. El pulpo Mimicus puede imitar hasta 15 especies distintas, desde serpientes marinas hasta medusas. Lo hace cambiando su color y forma corporal. Fue descubierto en 1998 en Indonesia y es uno de los ejemplos más sorprendentes de camuflaje inteligente del reino animal. El gato Grumpy Cat, cuyo verdadero nombre era Tardar Souse, se volvió famoso por su eterna cara de enojo. Su dueña, Tabata Bundesen, lo subió a Reddit en 2012 y en 2 días el felino ya era meme mundial. Llegó a ganar más dinero que muchos actores de Hollywood. En Corea del Sur se vende una bebida llamada Bird's Nest Drink, hecha con nidos comestibles de golondrina. Cuesta hasta $60 la botella y promete beneficios para la piel. Su textura viscosa ha causado tanto asco como curiosidad en quienes se atreven a probarla. El perro Body, conocido como el Menswear Dog, se volvió viral por posar con trajes elegantes en Instagram. Su estilo impecable le consiguió contratos con marcas como Coach y Hugo Boss. Un Shiba Inu que pasó de ladrar a modelar para la alta moda. En 1830, el químico John Walker raspó por accidente una mezcla de sustancias químicas y encendió fuego. Así inventó el fósforo, un descubrimiento que cambió la forma en que la humanidad encendía la vida diaria. Lo que fue un descuido terminó siendo una chispa de historia. La bebida Pepsi Ice Cucumber, lanzada en Japón en 2007, tenía sabor a pepino helado. Su existencia duró solo un verano, pero se convirtió en objeto de colección entre fanáticos de los sabores extraños. Muchos la describían como ensalada con gas. El marcapasos moderno fue inventado por error. En 1956, el ingeniero Wilson Greatbatch buscaba construir un grabador de latidos y colocó la resistencia incorrecta. El circuito emitió impulsos rítmicos, justo como un corazón. Sin querer, había salvado millones de vidas futuras. Entre las mascotas más traviesas de Internet está Dog the Pug, un carlino que ha posado disfrazado de pizza, unicornio y hasta de Spider-Man. Con más de 10 millones de seguidores, viaja en avión, asiste a premios y tiene un calendario propio. Todo gracias a su carisma y su panza redonda. El refresco Meat Soda, creado en Japón, tiene sabor a carne asada. Fue parte de una serie de bebidas experimentales con gusto a cebolla, maíz y curry. Aunque la mayoría la considera repulsiva, algunos coleccionistas pagan hasta $50 por botella sin abrir. El gato Colonel Miau entró al libro Guinness en 2014 por tener el pelaje más largo del mundo.
Su apariencia de emperador enojado le valió millones de seguidores, y aunque vivió solo 2 años, se convirtió en un ícono de Internet felino. En el siglo XIX, se inventó una bebida llamada Coca Wine, una mezcla de vino y hojas de coca creada por Angelo Mariani. Su éxito fue tal que incluso el Papa León XIII la recomendó. Años más tarde inspiró la creación de la famosa Coca-Cola, pero sin alcohol. En 1938, el químico Roy Plunkett estaba intentando crear un refrigerante cuando obtuvo por accidente una sustancia blanca resbaladiza. Así nació el teflón, que revolucionó las sartenes antiadherentes. Curiosamente, también fue usado para fabricar trajes espaciales en la NASA. Durante un concierto, Jim Morrison de The Doors fue arrestado por bajarse los pantalones frente al público en 1969. Aunque alegó que fue parte de su performance poético, pasó una noche en la cárcel. Un ejemplo más de cómo el arte y el caos se cruzan sin avisar. El hoverboard, ese patín eléctrico que parece flotar, nació en 2013 gracias a Shane Chen, inspirado por la película Volver al Futuro 2. Aunque no vuela realmente, su diseño dio inicio a una fiebre mundial por los gadgets futuristas. La bebida islandesa Brennivín, conocida como la muerte negra, se hace con patatas fermentadas y semillas de alcarabea. Es tan fuerte que los locales la beben solo en celebraciones. Turistas que la prueban aseguran que quema recuerdos de 3 generaciones. La galleta con chispas de chocolate fue un error delicioso. En 1930, Ruth Wakefield intentó derretir trozos de chocolate dentro de la masa. En lugar de derretirse, los pedacitos se mantuvieron sólidos. Así nació un clásico universal, la chocolate chip cookie. El loro Einstein del zoológico de Knoxville se volvió viral por su capacidad para imitar más de 200 palabras y hasta reír como humano. Su video diciendo "I'm a genius" alcanzó millones de vistas. Sin duda, un comediante con plumas. Ashgabat, la capital de Turkmenistán, parece salida de un cuento. Esta ciudad ostenta récords Guinness por tener la mayor cantidad de edificios de mármol, un museo de alfombras con piezas gigantes y una torre de televisión en forma de estrella. Sus calles brillan blancas bajo el sol del desierto, convirtiéndola en un escenario digno de ciencia ficción. Huawei presentó Neuralink, una tecnología inalámbrica que amenaza con destronar al Bluetooth. Esta innovación permite transmitir datos 6 veces más rápido, con menor consumo de energía y capacidad de conectar más dispositivos simultáneamente. En Alemania se descubrió un pequeño manuscrito que cambió la historia. Con apenas 13 litroíneas escritas en el siglo IV o V, este documento revela episodios de la infancia de Jesucristo. Entre ellos, aparece la famosa historia en la que, con solo 5 años, transformó gorriones de barro en aves reales. En Portugal, un sacerdote se convirtió en sensación de la noche. El padre Guilherme, además de dar misa, trabaja como DJ en reconocidos clubes del país. Sus mezclas con Guns N' Roses y AC dividido por DC lo han vuelto famoso, demostrando que la vida religiosa y la música electrónica pueden convivir de manera inesperada. En Siberia, científicos hallaron los restos de un mamut hembra de 5,000 años casi intacto. Bautizado como Lana, este ejemplar mide poco más de 1 metro de alto y pesa 180 kilos. Su extraordinaria conservación lo convierte en uno de los fósiles más importantes del mundo, despertando nuevas investigaciones sobre la era del hielo. China sorprendió con un robot esférico diseñado para patrullaje urbano. Este dispositivo, similar a Bebocho Esfero de Star Wars, puede desplazarse por tierra y agua, resistir impactos y hasta lanzar redes o gases lacrimógenos. Su objetivo es reforzar la seguridad en escenarios hostiles, aunque genera debate sobre el futuro del control social.
La ciudad de Zhuhai, en China, construyó el parque temático bajo techo más grande del mundo, el Chimelong Spaceship Park. Con una inversión de más de 1.400 millones de dólares, ofrece un acuario colosal, simuladores de movimiento gigantes y atracciones que combinan educación y diversión. En un zoológico, un grupo de monos se volvió viral al inventar un juego propio. Los 4 animales formaron un tren, tomándose de la cintura y caminando en fila alrededor de su recinto. El momento fue captado por visitantes y rápidamente conquistó las redes sociales con miles de comentarios llenos de ternura. El universo digital también está creando nuevas estrellas. Aitana, una influencer virtual generada por inteligencia artificial, ya acumula cientos de miles de seguidores y gana dinero gracias a patrocinios. Este fenómeno muestra cómo las figuras creadas por computadora comienzan a competir con los influencers de carne y hueso. Un artista holandés, Bernout Smilde, fascinado por las nubes, encontró la manera de esculpirlas. Usando vapor de agua y humo, crea nubes artificiales que coloca en espacios arquitectónicos como iglesias y baños turcos. Su arte efímero, capturado en fotografías, combina lo natural con lo imposible y deja al espectador en un estado de asombro. En Roma, la Fontana di Trevi reabrió con un sistema de acceso limitado. Ahora solo 400 personas pueden visitarla al mismo tiempo, reduciendo el caos de multitudes. Además, se estudia cobrar una tarifa para su mantenimiento. Con 1,2000 visitantes diarios y miles de monedas retiradas cada semana, la fuente sigue siendo un símbolo eterno. La ciencia dio un salto inesperado al demostrar la teletransportación cuántica a través de fibras ópticas. Este avance permite transmitir información de forma segura mediante partículas entrelazadas que interactúan a distancia sin conexión física. Una tecnología que podría transformar las comunicaciones en el futuro. Un estudio reciente reveló que algunas bolsitas de té liberan millones de microplásticos al sumergirse en agua caliente. Estas diminutas partículas terminan en nuestro organismo, con riesgos para la salud que incluyen problemas inmunológicos y reproductivos. Una razón más para considerar alternativas más naturales. Jackie Chan sorprendió al mundo al anunciar que donará toda su fortuna, valorada en $400 millones, a organizaciones benéficas. Según él, su hijo deberá ganarse la vida por sí mismo. Con esta decisión, el legendario actor demostró que su legado será más solidario que material. Empresas chinas presentaron robots humanoides diseñados para realizar tareas domésticas e industriales. Se planea fabricar 1.000 unidades antes de fin de año, superando los avances de compañías estadounidenses como Tesla. Con ruedas o bípedos, estos robots marcan el inicio de una nueva era en el trabajo automatizado. En Australia, McDonald's lanzó una colección limitada de velas con aroma a papas fritas, McFlurry y pastel de manzana. Estas curiosas fragancias, pensadas para fanáticos de la marca, se agotaron rápidamente. Una manera peculiar de llevar la experiencia de la comida rápida al hogar. Arabia Saudita avanza con su megaproyecto Neom, una ciudad futurista en medio del desierto. Para acelerar su construcción, el país invierte en robots que trabajan día y noche. La iniciativa forma parte de su plan para dejar de depender del petróleo y convertirse en un centro mundial de turismo y sostenibilidad. La gastronomía también entra en el mundo de la impresión 3D. Una empresa italiana presentó una impresora portátil capaz de dibujar imágenes en café, galletas y cervezas en apenas segundos. Con miles de impresiones posibles, esta herramienta promete revolucionar el marketing y la personalización en la cocina. MrBeast llevó sus desafíos al siguiente nivel al construir una ciudad entera de $14 millones. El lugar fue diseñado como escenario de su programa Beast Games, donde los participantes convivieron y compitieron en pruebas extremas.
Una apuesta que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad en Internet. Un espectáculo de drones en Estados Unidos rompió el récord mundial con 5.000 dispositivos iluminando el cielo durante 30 minutos. Las figuras sincronizadas acompañadas de música reemplazaron los fuegos artificiales de manera ecológica y deslumbrante. Un nuevo formato de entretenimiento que se expande por todo el planeta. La marca Rolls-Royce nació de un encuentro fortuito en 1904. Charles Rolls, un aristócrata apasionado por los autos, conoció a Henry Royce, un ingeniero brillante que había creado un coche suave y silencioso para la época. Rolls quedó fascinado con su invento y decidió venderlo bajo su nombre. Así nació una de las firmas más icónicas del mundo automotor. En las profundidades marinas de Florida descansa el Cristo del Abismo. Esta estatua de bronce mide 2.7 metros y fue colocada para honrar a quienes perdieron la vida en el mar. Además, funciona como atractivo para buceadores y símbolo de paz bajo el agua. Se encuentra en Key Largo, dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Aunque parecen monedas, el Rolex Cellini Gold Coin es en realidad un reloj oculto. Creado en oro de 22 y 18 quilates, integra un diseño lujoso y discreto. Su tapa revela un mecanismo de cuerda manual de los años 60 y 70. Hoy es una pieza rara y valiosa que puede costar hasta $25,000. En China, el reconocimiento facial se ha vuelto parte de la vida diaria. Se utiliza para pagar comida, ingresar a escuelas o incluso evaluar trabajadores. La tecnología analiza la forma del rostro y convierte rasgos en datos identificables en milisegundos. Este sistema también rastrea patrones de conducta e identifica personas en segundos. Cuando un perro te mira mientras hace sus necesidades, no es casualidad. En la naturaleza, este momento los hace vulnerables y buscan protección en su grupo. En casa, ven a sus dueños como esa figura de seguridad. También pueden esperar premios o aprobación si fueron entrenados con refuerzo positivo. En el desierto de Arabia Saudita se instalaron balizas láser alimentadas por energía solar. Estas luces guían a viajeros perdidos hacia fuentes de agua, visibles hasta a 10 kilómetros de distancia. La iniciativa comenzó con 11 puntos, con la idea de llegar a 100 en un futuro. La tribu Butón en Indonesia guarda un rasgo sorprendente. Algunos de sus miembros tienen ojos azules. Esto se debe a una condición genética llamada síndrome de Waardenburg. No proviene de una mezcla europea, sino de una mutación espontánea. Generación tras generación, el rasgo sigue llamando la atención en la región. En Los Ángeles se organizó la primera carrera de espermatozoides. El evento buscó generar conciencia sobre la salud reproductiva masculina. Se diseñó una pista que simulaba el sistema reproductivo y participaron muestras seleccionadas de 200 espermas. Aunque parece un juego, tuvo supervisión médica y hasta sueños olímpicos. El ave secretaria es una rapaz africana con largas patas y un copete característico. Su nombre proviene de los antiguos secretarios británicos que llevaban plumas tras las orejas. Es famosa por cazar en tierra firme y por sus potentes patadas, capaces de matar serpientes venenosas. Su rol es vital para el equilibrio del ecosistema. En Costa Rica descubrieron una rana de vidrio que parece sacada de los Muppets. Sus grandes ojos blancos recuerdan a la rana René, pero su vientre translúcido la hace aún más especial. Se trata de la primera de su tipo registrada en el país desde 1943. Un hallazgo único en la herpetología. El Summer Sofa no es un sillón cualquiera. Con comandos de voz, se transforma en asiento para leer, dormir, jugar o mecerse. Puede girar, balancearse y reclinarse con facilidad. Además, resiste rayones y líquidos. Todo por menos de $300. La comodidad del futuro ya está aquí. En Barcelona vivió Copito de Nieve, el único gorila albino conocido.
Fue llevado al zoológico en 1966 y se convirtió en un símbolo mundial. Su rareza se debió a la endogamia y le provocó problemas de salud. Murió en 2003, pero su historia aún es recordada en la ciencia y la cultura popular. Y esto ha sido todo. No olvides de darle like y suscribirte para más curiosidades zarpadas.